Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Guapas por Dentro Podcast, un espacio seguro de reflexión y bienestar. Mi nombre es Gise, soy psicóloga clínica y estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy escuchándome. Qué coincidencia, ¿no? Un podcast de salud mental donde hoy te daré una guía básica para tener una buena salud mental. Y para esto no me quiero quedar en las cosas que vemos constantemente en redes sociales como haz deporte, practica journaling. No. O sea, te quiero dar una guía básica mucho más profunda para que tú, haciéndote consciente de esto, quizás puedas llegar a un estado mental óptimo. Y para esto, en lo primero que quiero que pensemos es en lo que para ti significa tener una buena salud mental, que puede ser algo diferente que lo que significa para mí. Tómate un tiempo de pensar en qué es para ti salud mental. Y yo, mientras tanto, te voy a contar un poco lo que para mí significa tener una buena salud mental. Yo principalmente creo que la salud mental es un estado de equilibrio y bienestar, donde como individuo yo soy capaz de afrontar los retos de la vida cotidiana de una forma óptima, tengo una buena autopercepción de mí misma y aporto algo a la sociedad de una u otra forma. También para mí salud mental no significa la ausencia de la enfermedad. Y con esto me refiero a que a pesar de que quizás no tengas un diagnóstico como por ejemplo de depresión o de ansiedad o de cualquier otra enfermedad mental, digo estas porque son las más comunes, no significa que tu salud mental esté bien. Es algo que veo mucho en terapia, personas que me dicen, ok, Gise, pero es que yo no tengo ni depresión, ni tengo ansiedad. Ok, pero por ejemplo, ¿cómo te estás relacionando con el mundo? Que eso también para mí es tener una buena salud mental, o sea, un estado de equilibrio y coherencia entre la psiquis y el mundo exterior. Por ejemplo, una persona que vive en un país en guerra, ya sé que me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero es muy difícil que tenga una buena salud mental. Una persona que va a un ambiente laboral que es disfuncional, es muy difícil que tenga una buena salud mental. O una persona que tiene problemas de convivencia en casa, quizás también es muy difícil que pueda tener una buena salud mental. Entonces, teniendo en cuenta esto, también piensa lo que para ti significa tener una buena salud mental y utiliza estas pautas que te di para empezar a tener una idea cómo está en este momento tu salud mental. Si logras afrontar los retos de la vida cotidiana de una forma óptima, si tienes una buena autopercepción de ti misma o de ti mismo, si hay un estado de equilibrio entre la psiquis tuya y el ambiente, o sea, sin el lugar donde estás, la ciudad, el trabajo, la casa, te sientes bien. Y también obviamente, si tienes algún tipo de enfermedad mental diagnosticada o si crees o tienes la sospecha de que puedas tener una, también consulta esto con un profesional para que puedas alcanzar un estado de bienestar y equilibrio, que era lo que hablaba al principio del episodio. Bueno, ahora mismo porque el episodio acaba de empezar. Llegados a este punto, te quiero dar pautas exactas de cómo reconocer si tu salud mental está bien o no. Y para eso, hoy se voy a utilizar mi computadora porque hice una lista donde escribí cuáles son los signos mediante los cuales tú puedes darte cuenta si tu salud mental no está bien o sí está bien. Y para esto primero quiero que empecemos por los signos del estado de ánimo. Una persona que tiene cambios bruscos en el estado de ánimo es muy difícil que pueda tener una buena salud mental. Imaginemos el estado de ánimo como un espectro, ¿ya? Imaginen una línea, donde en un extremo de la línea está la depresión, en el otro extremo de la línea está la manía y en el centro, como equilibrio, está la eutimia. Ahí es donde deberíamos estar, en un estado de ánimo equilibrado, más allá de que a veces pueda fluctuar un poquito y sentirnos un poco más tristes o un poco más felices, deberíamos estar siempre alrededor de la eutimia. Una persona que tiene cambios bruscos en su estado de ánimo, que en un momento está bien y pasado una hora ya no está bien, puede ser una señal de alarma de que su salud mental no esté bien. También con respecto al estado de ánimo quiero hablar de la irritabilidad.
Si eres una persona que se irrita con mucha facilidad por cosas que quizás están sobredimensionadas, que realmente no tendrían por qué irritarte tanto, puede ser que tu salud mental no esté bien. Y dentro de esto, los cambios en el estado de ánimo, también si tienes un estado de tristeza constante muy profundo o de desesperanza hacia el futuro. Si cuando piensas en cómo te ves y cómo te sientes en el futuro, vienen a tu mente ideas muy tristes y realmente sentimientos de desesperanza, eso puede ser una señal de alarma de que tu salud mental no está bien. Vamos a pasar con el otro apartado, donde voy a hablar sobre los cambios en el comportamiento. Comportamentalmente, muchas veces nos podemos dar cuenta si nuestra salud mental está bien o no está bien. Y por ejemplo, aquí quiero hablar un poco sobre el aislamiento social. Si eres una persona que antes disfrutaba mucho las reuniones sociales, quedar con amigos, que le gustaba realmente socializar y ahora puede ser que ya no te guste tanto, eso puede ser una señal de alarma de que tu salud mental no está bien, si te empiezas a aislar poco a poco. Estos signos que estoy diciendo también sirven para reconocerlos en algún ser querido o en alguna persona que esté cercana a nosotros y así invitarlos obviamente a que pida ayuda. También escribí aquí sobre la anedonia, que básicamente habla de la pérdida de placer por actividades que quizás antes sí causaban placer. Por ejemplo, si antes eras una persona a la que le gustaba hacer deporte, le gustaba ir a conciertos, le gustaba viajar y de repente de un día a otro eso te dejó de causar placer, puede ser una señal de alarma de que tu estado de ánimo no está bien. Y hace unos días conversaba con una paciente en terapia que ella me contaba, yo me di cuenta que mi salud mental no estaba bien cuando siempre iba en el coche, en el carro, de camino al trabajo con música y un día dejé de disfrutar escuchar música en el carro. Algo tan pequeñito. En ese momento algo se activó en mí y dije, ¿hace cuántos días no voy de camino al trabajo escuchando música? Entonces, fíjate en las pequeñas cosas de la vida cotidiana que quizás antes te gustaban y si las dejaste de hacer, eso puede ser una señal de alarma de que tu salud mental no está en un estado óptimo. También a nivel de comportamiento, si hay cambios en los patrones de sueño, o sea, si tienes insomnio o hipersomnia. El insomnio es que a la hora de dormir no te puedes dormir y la hipersomnia, por el contrario, es pasarte el día donde deberías de tener buenos niveles de energía con mucho sueño. Y también a nivel comportamental se ve mucho si hay cambios en el apetito y en la relación con la comida. O sea, si tienes de repente muy poco apetito o empiezas a tener un apetito muy grande, o obviamente también tienes cambios bruscos en el peso de tu cuerpo, eso también te puede estar indicando si tu salud mental está bien o no está bien. Ahora vamos con los signos cognitivos. A nivel cognitivo, ¿qué cosas podemos tener en cuenta? Lo primero, yo creo, es si empezamos a tener pensamientos intrusivos, sobre todo pensamientos intrusivos relacionados con la muerte. Si en algún punto empiezas a tener pensamientos intrusivos, pensamientos que te hacen daño y pensamientos con los que no te sientes bien, eso puede ser una señal de alarma de que tu salud mental no está bien. Y junto con esto, a nivel de pensamiento, si te empieza a costar mucho concentrarte, si eras una persona antes que no tenía ningún tipo de problema de concentración y de repente te pones a estudiar, te pones a hacer un trabajo, te pones a hacer una tarea que requiere cierta concentración y no eres capaz de concentrarte, eso te puede estar indicando de que tu salud mental no está bien. O si por el contrario, no es que no solo seas capaz de concentrarte, sino es que tu mente está en otro lugar divagando. Eso también es una señal de alarma que yo veo mucho en consulta, en terapia, a la hora de estudiar cómo puede estar la salud mental de la otra persona. Y es algo que yo evalúo mucho. ¿Dónde está tu mente cuando no estás en el presente? Y con esto hay algo interesante que hace poco leí sobre un estudio donde se medían los niveles de felicidad
de las personas. Y para esto se tomó una población y a esa población se le hicieron varias preguntas. Y dos de las preguntas que se le hacían era: ¿qué estás haciendo y en qué estás pensando? Entonces, este estudio arrojó como resultado que la mayoría de personas que registraban niveles más altos de felicidad estaban pensando en lo que estaba haciendo. Por ejemplo, ahora me preguntan a mí: ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en esto que estoy haciendo. Entonces, por eso es muy importante no solo el concentrarnos, sino el estar pensando en lo que estamos haciendo para poder tener, según este estudio, niveles más altos de felicidad. Y con esto también está interrelacionado los problemas de memoria. Si eres una persona que últimamente se le están olvidando muchísimo las cosas, que no eres capaz de retener ningún tipo de información, si estoy hablando contigo y no eres capaz de retener o de estar con la atención sostenida en el diálogo, y cuando te pregunto: oye, ¿te acuerdas lo que te dije? Que quizás no fue hace mucho tiempo, no te acuerdas, eso puede estar interrelacionado con un problema de salud mental. Vamos con los problemas físicos. La salud mental también trae problemas físicos que muchas veces son inexplicables. Por ejemplo, dolores musculares que no sabemos por qué está la persona experimentando ciertos dolores musculares, también problemas digestivos. Por ejemplo, yo veo mucho en terapia personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada con un síndrome de intestino irritable. El intestino es nuestro segundo cerebro. Está interrelacionado con nuestro estado de ánimo, la forma en la que cuidamos nuestro intestino y nuestra salud intestinal, y se ve mucho que las personas que cuando no tienen una buena salud mental tienen muchísimos problemas gastrointestinales, diarreas, gastritis, abdómenes distendidos. Entonces, esto está interrelacionado como signos físicos. Si, por ejemplo, puedes empezar a sospechar que tienes grandes o altos niveles de ansiedad y de repente también empiezas a tener problemas gastrointestinales, 1 más 1, 2. Quizás es que tu salud mental no está funcionando como tiene que estar funcionando. También si tienes muchos dolores de cabeza recurrentes, la ansiedad, la depresión está muy interrelacionada con cefaleas. Si últimamente o en el último tiempo has sentido que tienes una migraña muy fuerte, quizás está interrelacionado con tu salud mental. Obviamente, yo te invito que si estás experimentando alguno de estos síntomas físicos, obviamente vayas al médico y que el médico sea el que te diga si cree que esto puede tener algún tipo de relación con tu salud mental, o es un síntoma o es un tema físico per se. Pero la mayoría de veces los problemas de salud mental también pueden traer dolencias físicas. Otro signo que yo veo mucho para lograr identificar si tu salud mental está bien o no son los cambios en el rendimiento académico o laboral. Si tienes una disminución en tu rendimiento al nivel académico, o sea, si tus notas bajan considerablemente, o si tienes muchas dificultades para cumplir con responsabilidades en el trabajo, es una señal de alarma que te puede estar indicando si tu salud mental está bien o no está bien. También la salud mental tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos como seres humanos. Si en este momento puedes identificar que tienes una baja autoestima, que no logras reconocerte de una forma positiva, si logras reconocer que tienes un diálogo interno muy hostil contigo misma o contigo mismo, puede ser que tu salud mental no esté como tiene que estar, no esté en un lugar óptimo para que tú puedas tener una vida diaria desde el bienestar. O también si tienes muchos sentimientos de inutilidad y culpa excesiva. La inutilidad y la culpa excesiva, por ejemplo, están muy interrelacionadas con la depresión. Las personas cuando están deprimidas, cuando están pasando por procesos depresivos, sienten que no tienen ningún tipo de impacto en el mundo. Y también se culpan todo el tiempo por sentirse como se sienten. Entonces, ambos signos te pueden estar indicando que tu salud mental no está bien si en este momento sientes que experimentas sintomatologías relacionadas con esto. Y ya para acabar, voy a hablar de los problemas en las relaciones interpersonales. Si en tu casa no te sientes bien, en el trabajo,
en la relación que tienes con tus hermanas, con tus hermanos, con tu pareja, con quien sea, si sientes realmente que esas relaciones, por decirlo de alguna forma, te chupan energía, te hacen sentir cansado, te hacen sentir preocupado todo el tiempo, eso puede ser una señal de alarma de que te tengas que plantear ese tipo de relaciones interpersonales para que tu salud mental pueda estar en un punto eficiente, en un lugar donde tú te sientas bien contigo mismo y con el mundo que te rodea. Llegados a este punto, yo creo que ya te empieza a ser más fácil identificar si en este momento tienes una buena salud mental o si por el contrario no tienes una buena salud mental y necesitas en algún punto pedir ayuda profesional. Hago un paréntesis para realmente invitarte a que si resonaron contigo muchos de los puntos que anteriormente mencioné, pidas ayuda profesional, vayas a terapia e incluso si tu psicólogo te remite con un psiquiatra, tengas en cuenta y veas como una opción válida tomar medicación. Siento también que se le ha puesto como una cruz encima muy grande a la medicación y en muchos casos es muy necesaria para poder salir de donde la persona está. La salud mental ha estado muy ligada al tema de la felicidad, pero a mí la felicidad es un concepto con el cual no me siento muy cómoda hablando. Entonces vamos a quitarle a la felicidad esta connotación y vamos a empezarla a llamar autorrealización, porque más allá de que la persona se pueda sentir a veces más feliz que otras veces, lo más importante es si a lo largo del tiempo se siente una persona autorrealizada. Y vamos a ver la autorrealización como el punto máximo de la pirámide y que para llegar a este punto de autorrealización necesitamos tener debajo algunas necesidades cubiertas. Entonces por eso es que la felicidad no es una decisión como quieren vendernos muchísimos de los coaches, de estas personas que se dedican al crecimiento personal, porque si realmente fuera una decisión, ¿no creen que las personas decidirían ser felices? Al final del día es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Llegar a un punto donde nos podamos sentir autorrealizados. Hay una teoría que habla de que este punto de autorrealización que está como en lo más alto de la pirámide necesita tener debajo ciertas necesidades básicas cubiertas. Entonces, por ejemplo, imaginemos una persona que vive en un ambiente de pobreza extremo. ¿Realmente creen que la felicidad o que esta persona se sienta autorrealizada puede ser una decisión? No, es muy difícil. Entonces, por eso, para llegar al punto máximo de autorrealización, lo primero que tenemos que tener cubiertas son necesidades fisiológicas. O sea, dormir bien. Es una realidad que para llegar a sentirnos bien tenemos que dormir bien, tenemos que hidratarnos, o sea, tenemos que beber agua, aunque parezca un cliché, es súper importante estar hidratados. Tenemos que tener un hogar, tenemos que tener un lugar donde nos sintamos seguros y tenemos que tener una buena alimentación. Esta es la base de la pirámide para poder llegar a la autorrealización. Pregúntate en este momento, ¿cuánto me estoy hidratando? ¿Cuánto me estoy alimentando? ¿Realmente siento mi casa como un refugio, como un lugar seguro? Y obviamente, ¿cuánto estoy descansando? ¿Cuánto horario de descanso tengo? Y con el descanso no me refiero a solamente tener una cama, sino que me refiero también a tener un estado de relajación, de desconexión de las actividades cotidianas. Esta es la primera base de la pirámide, o sea, el primer escalón de la pirámide. Si esto no está bien, es muy difícil que la persona pueda llegar a un estado de autorrealización. El segundo escalón de la pirámide son las necesidades de seguridad. La seguridad, ¿con qué tiene que ver? Si tienes un empleo, por ejemplo, es muy difícil que se pueda llegar a un estado de autorrealización si la persona realmente no tiene un empleo estable o si está en una situación de mucha inestabilidad, de mucho cambio con respecto a los empleos. Si no tienes recursos financieros, esto está interrelacionado con el tema de los empleos. Si no tienes, por ejemplo, a nivel financiero, una buena estabilidad.
Y a nivel financiero, tener una buena estabilidad no significa en gastar, por ejemplo, mucho o poco, sino significa en gastar acorde a las necesidades que tú tengas y acorde a tus propios recursos. Si ganas 5, no puedes gastar 10, por ejemplo. También si tienes protección contra amenazas y peligros. O sea, si tienes un lugar en el que dormir, en el que refugiarte, esto está interrelacionado con lo anterior. Y si tienes seguridad física y salud, obviamente, era lo que decía, vivir en un país en guerra, un país donde hay una pobreza extrema, como por ejemplo Cuba, es una realidad, es muy difícil poder tener una buena salud mental cuando estás en un estado de supervivencia constante. Este sería el segundo escalón de la pirámide. El primero serían las necesidades fisiológicas y el segundo sería las necesidades de seguridad. Si tienes o no tienes un buen empleo, si tienes alguna entrada financiera que sea estable en el tiempo, si tienes un buen seguro médico, si tienes medicamentos, etcétera. Entonces, si estas dos partes de la pirámide no están bien cubiertas, es muy difícil que la persona pueda llegar a un estado de autorrealización. La tercera parte de la pirámide, el tercer escalón, son las necesidades sociales o de pertenencia. O sea, es súper importante tener una red de apoyo sólida, tener relaciones de amistad, relaciones de pareja que sean estables, que sean sanas. También pertenecer a grupos sociales, sentir que pertenecemos. Este sería el tercer escalón de la pirámide para empezar a acercarnos a la autorrealización. Si este tercer escalón está cubierto, es más probable que la persona se pueda sentir en algún punto autorrealizada. El cuarto escalón de la pirámide es la necesidad de estima, o sea, que la persona tenga un reconocimiento positivo, que la persona se autoperciba de una forma amorosa consigo misma, que logre tener logros, que logre tener respeto por parte de sí misma y por parte de los demás. Y ya por último llega la autorrealización. Si todo esto está cubierto, es muy probable que la persona se pueda sentir autorrealizada, más allá de que haya momentos donde se sienta más feliz que otros. Por lo tanto, es muy probable que la persona pueda tener una buena salud mental dentro de lo que cabe. Entonces, ya llegados a este punto donde te comenté un poco lo que para mí significa salud mental, donde te expuse cuáles son la mayoría de señales de alarma que te pueden indicar si tienes una buena salud mental o no tienes una buena salud mental, y donde navego contigo como estos escalones de la pirámide para llegar a la autorrealización, te quiero dar una guía básica y muy simple para que logres tener una salud mental óptima. Lo primero de la guía básica que te quiero dar para que logres tener una salud mental óptima es tener una historia de vida integrada. ¿A qué me refiero con tener una historia de vida integrada? A que más allá de que hayas tenido traumas, de que hayas vivido situaciones dolorosas, de que hayan cosas que te duelan, de que hayas tenido pérdidas, que todo eso esté integrado de una forma funcional en tu historia de vida. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá cuando tenía 18 años. Es un duelo que yo he trabajado en terapia, que yo me he dado el tiempo de resignificar, de entender, de comprender, y es algo que ya está muy integrado en mi historia de vida. Si yo no me hubiera dado el permiso de que eso estuviera integrado en mi historia de vida, es decir, si yo no lo hubiera trabajado, eso estaría impidiendo que hoy yo pudiera tener una buena salud mental. Entonces piensa qué situaciones dolorosas has vivido que no has podido integrar de una forma sana en tu historia de vida. Por ejemplo, ya al entender que mi mamá no está, haberle podido dar un significado diferente a esa pérdida más allá del dolor, es algo que me ha permitido hoy volverme a sentir autorrealizada, volverme a sentir feliz la gran mayoría del tiempo y volver a tener esperanza en la vida, volver a tener ganas de hacer lo que hago. Entonces, por eso es muy importante para tener una buena salud mental, tener una historia de vida integrada. El por qué pasaron las cosas, si es que pudiese haber un porqué, el
¿Qué me llevo yo de esto? ¿Qué aprendo? ¿Cómo lo puedo resignificar? Es muy, muy, muy importante. Yo te puse este ejemplo de mi pérdida, pero puede ser cualquier ejemplo. Una relación, una pareja que fue disfuncional, que en algún punto fue abusiva, un cambio de país brusco, la enfermedad de una persona cercana a ti. Es muy importante que más allá de esos eventos dolorosos puedas darle un nuevo significado en tu historia de vida. Creo que eso es lo primordial en esta guía básica, que es de 4 puntos para tener una buena salud mental. Lo primero es tener una historia de vida integrada. Lo segundo es tener propósito, que creo que tiene que ver con la autorrealización. Obviamente es muy importante tener estas necesidades básicas cubiertas, como ya dije, para poder hacer esto, para poder tener una historia de vida integrada, para tener propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito puede cambiar a lo largo de nuestra vida. El propósito tiene que ver con la claridad. Y la claridad muchas veces radica en hacernos las preguntas correctas. ¿Para qué hago esto? ¿Cómo me siento cuando pienso en esta decisión que quiero tomar? ¿Qué impacto podría traer si empiezo a hacer esta tarea, esta labor a mi vida? ¿Cómo me podría sentir con respecto a mis capacidades si empiezo por hacer esto, aunque sea muy pequeñito? Ese es el propósito. ¿El trabajo tiene que ser el propósito de tu vida? No necesariamente. Puede ser que hayas tenido la gran suerte de que lo que hagas en tu día a día, tu empleo, sea en parte tu propósito de vida, pero no necesariamente. Si sientes que no estás en un punto donde te sientes muy feliz con tu trabajo, puedes encontrar propósito en otras cosas, en tus relaciones interpersonales, en tus hobbies, en la forma en la que nutres tu alma y tu espiritualidad. O sea, pueden haber un montón de factores en los que encontrar propósito. No solamente tiene que ser en el factor laboral, sino que pueden haber otras esferas donde tú puedas encontrar propósito e impacto a través de ellas. Lo segundo es esto, tener propósito, que como ya dije, el propósito puede ir cambiando a lo largo de nuestras vidas. No siempre tenemos que tener el mismo propósito de vida. Y por ejemplo, a mí algo que me sirve mucho es marcarme mis propósitos año a año. Ya pasó un año, ya tuve unos propósitos muy bien establecidos que le dieron sentido a mi existencia durante ese año, porque hacer esas cosas me mantenían vital y me mantenían sintiéndome plena. Y ahora este año algunos propósitos se mantienen y otros cambian. Otros fueron reemplazados. Por ejemplo, este año tengo un propósito muy claro que es el podcast. Quiero subir al menos 40 episodios este año. A alguien podría parecerle mucho, a alguien podría parecerle poco. Para mí eso es un propósito que se siente alineado con lo que quiero aportar en este momento al mundo y con cómo yo quiero sentirme. Entonces, por eso digo que el propósito muchas veces viene de tener claridad y tener claridad viene de hacerse las preguntas correctas. Vamos con el tercer punto de esta guía básica para tener una buena salud mental. El tercer punto es mantener relaciones interpersonales sanas, no depender mucho ni depender poco.